Estamos a las puertas del draft de la NFL y hoy vamos a ver su origen, evolución, algunas selecciones destacadas y uno que otro fiasco. Así es que sin más, vamos con el banderillas salida. Cualquiera que ve fútbol americano, y más concretamente NFL, desde hace unos 20 años o poco menos, pensará que el draft de la NFL es algo que nació a principios del siglo, o bien que se originó en los 90, los 80 o a lo mejor en los 70. Pero la realidad es que el draft de la NFL es bastante antiguo, ya que su primera edición se dio en 1936. Sí, el primer draft de la NFL se dio hace más de 80 años. Ahora, hablemos más específicamente qué es y de qué trata el draft. El draft es un sorteo anual en el cual los equipos de la NFL toman turnos para escoger jugadores universitarios, graduados u otros que sean elegibles por primera vez. Es la fuente más común de reclutamiento de jugadores en la NFL. El diseño básico del proyecto es que a cada equipo se le asigna una posición inversa en el orden del draft. Esta posición es determinada por las posiciones finales de cada temporada, en donde el último lugar de toda la NFL obtiene la primera selección global del mismo. Esto se hace con el fin de aumentar la paridad competitiva entre los equipos y evitar que los mejores de la temporada anterior acaparen a los mejores prospectos universitarios, y así evitar lo que muchas veces pasa en el fútbol, sobre todo en Europa con la Liga Española, la Bundesliga y la Liga 1. Pero bueno, aquí el tema es fútbol, pero americano. Es por eso que se hace el draft, para que todos los equipos tengan igualdad de oportunidades al momento de seleccionar a los mejores prospectos universitarios. Ahora, cuando la posición es asignada, un equipo o bien la puede mantener o bien la puede negociar con otros equipos dependiendo de la necesidad de estos. Como lo acabo de mencionar, su primera edición se dio en 1936 y tuvo lugar el 8 de febrero de dicho año en el Ritz-Carlton Hotel de Filadelfia. Y la primera selección de toda la historia del draft fue hecha por las Águilas de Filadelfia, quien el año anterior había sido el peor equipo de toda la NFL, ya que terminó con un récord de 2-9. Ellos eligieron al corredor Jay Berwanger, quien había ganado el año anterior el Downtown Athletic Club, un ancestro de lo que hoy es el Heisman. A pesar de haberlo seleccionado, los Eagles no estaban dispuestos a pagar los $1000 por juego que pedía el jugador. $1000 en aquella época era un dineral, por lo que decidieron intercambiarlo a los Chicago Bears, para así obtener el tackle Art Boss. Berwanger al principio decidió no firmar con los Osos, para así mantener su condición de atleta amateur y representar a los Estados Unidos en la decatlón de los controvertidos Juegos Olímpicos de Berlín, que iban a disputarse aquel año. Pero la Federación de Atletismo estadounidense decidió no llevarlo, y al final Berwanger no pudo jugar en la NFL, ya que no llegó a un acuerdo con el propietario de los Osos, George Halas. Años después, Berwanger lamentó no haber aceptado la oferta de Halas. Berwanger terminó trabajando en el rubro textil e industrial el resto de su vida y nunca pudo debutar en la NFL. Ahora, no vamos a mencionar todas las primeras selecciones globales de todos los drafts porque el video se nos haría eterno, y esa no es la idea del mismo. Pero sí vale la pena mencionar el primer jugador de color seleccionado en la historia del draft. Para ello hay que ir a 1949. Sí, tuvieron que pasar 13 años del primer draft para que algún equipo de la NFL seleccionara a un jugador de raza negra. Este fue George Taliaferro, quien fue seleccionado hasta la 13ª ronda del draft por los Osos de Chicago, aunque por desavenencias económicas y también raciales, es decir, no pudo debutar en la NFL con ellos. No fue sino hasta 1953 cuando Taliaferro debutó en la NFL, jugando para los Potros de Baltimore, estando allí 2 temporadas. En 1955 jugó para las Águilas de Filadelfia. Y en ese año sería compañero de Chuck Bednarik, quien fue la primera selección global del draft de 1949. Sí, tanto Bednarik como Taliaferro fueron seleccionados en el mismo draft, pero claro, tuvieron rumbos muy diferentes. Ahora, aclaremos algo. Taliaferro no fue el primer jugador de color en firmar un contrato de NFL. Eso ya lo había hecho en 1946 Kenny Washington. Para hablar de esa historia, obviamente haremos un video en el futuro al respecto.
En los primeros años del draft, los jugadores eran escogidos a base de rumores, prensa escrita, revistas deportivas o cualquier minicuru que sirviera para escogerlos. Pero a partir de la segunda mitad de los 40, algunos equipos comenzaron a hacer escauteo, es decir, iban a los partidos de fútbol colegial para ver los prospectos. Desde 1948 a 1958 hubo una lotería del draft, formato que aún mantiene la NBA, pero a diferencia de la NBA, a donde la lotería se da solo entre los equipos que no clasificaron a playoffs, en la lotería de NFL eran incluidos todos. No había filtros para determinar quiénes podían entrar a la lotería y quiénes no. En un par de ocasiones se dio el caso que un equipo que había salido campeón la temporada anterior se quedó con la primera selección gracias a esta lotería. Esto estaba alterando el espíritu y la esencia con la que fue creado el draft, que es, como mencionamos, que todos los equipos tengan igualdad de oportunidades para escoger a los mejores prospectos. Por eso, en 1958, la lotería fue eliminada y volvieron al formato anterior, que es al que el día de hoy se mantiene. Es decir, los peores equipos de la temporada anterior obtienen las primeras selecciones del draft de la próxima temporada. Existió algo llamado el draft de expansión, que se daba cuando nuevas franquicias aparecían en la liga. El primero de este tipo en NFL se dio en 1960 con la aparición de los Dallas Cowboys. Al año siguiente se estableció otro draft de expansión con la llegada de los Vikingos de Minnesota. Es aquí a donde se estableció que en un draft de expansión todo equipo nuevo que llegara a la NFL obtendría automáticamente la primera selección global del mismo. Eso para que la nueva franquicia no resintiera los efectos de una primera temporada, aunque a decir verdad no siempre funcionaba. Este privilegio no lo tuvo Dallas el año anterior. En 1976, la NFL aprobó la entrada de dos nuevos equipos, los Bucaneros de Tampa Bay y los Seattle Seahawks. En este caso, como eran dos equipos, se rifó quién de ellos obtendría la primera selección global de aquel draft, mientras que el otro se quedaría con la selección número 2. Tampa Bay fue el afortunado de llevarse a la defensiva de Roy Salmon en la primera selección global del draft de ese año. Los últimos drafts de expansión que se dieron en la liga fueron en 1999 y en 2002. En este último año se incorporaron los Houston Texans, quienes escogieron el quarterback David Carr. Actualmente ya no se ve por dónde puede haber un draft de expansión en el futuro, porque la liga tiene 32 equipos, y si se incorporase un nuevo equipo sería difícil armonizar calendarios, divisiones y todo lo demás, por lo que la NFL ya no permitirá nuevos equipos. También, en los primeros años había muchas rondas de selección. Eso sí, en el primer draft solo hubo 9 rondas y 9 selecciones cada una, para hacer un total de 81. De ahí fueron aumentando rondas y selecciones, pero a medida iban llegando nuevos equipos a la liga, se fueron reduciendo las rondas hasta llegar a las 7 que hoy en día tenemos, sumando estas 256 selecciones. En 1960 nació una liga que le compitió muy fuerte a la NFL. Esa fue la American Football League, creada por Lamar Hunt. Esta liga también tenía su propio draft, el cual fue hecho entre noviembre y diciembre de 1959 y constó de 33 rondas. Como manera de adelanto del siguiente punto, entre los jugadores más destacados que salieron del draft de la AFL fue O.J. Simpson. En el siguiente punto detallaremos más de su rendimiento. En 1970 se dio la fusión de la vieja NFL con la AFL, lo que da así el surgimiento de la NFL que conocemos hoy en día. Claro, aquí va a haber un problema para el draft de aquel año, y era ¿qué equipo tendría la primera selección global del draft de aquel año? ¿Un equipo de la antigua NFL o el de la ya extinta AFL? Al final, la primera selección fue para los Acereros de Pittsburgh, que fueron el peor equipo de la temporada del año 1969 de la NFL, es decir, la última temporada antes de la fusión, pero que por cuestión de emparejar el número de equipos de ambas ligas fue ubicada en la conferencia americana, junto a todos los equipos de la extinta AFL, más los Browns de Cleveland y los Potros de Baltimore. Y vaya que les salió bien a jugar a Pittsburgh, ya que como primera selección global eligieron a Terry Bradshaw. Y si eres como yo que te gusta leer e investigar sobre la historia de la NFL, entonces ya sabes el resto de la historia. Esta sección bien pudiera tener su video aparte, pero aquí resumiremos algunas de estas selecciones destacadas. Yéndonos atrás en el tiempo con las primeras selecciones, podemos empezar con alguien a quien ya mencionamos antes, Chuck Bednarik,
alguien que jugaba como linebacker externo, así como centro, y ganó 2 campeonatos de la vieja NFL. Recordemos que el Supertazón se juega desde 1967 entre los campeones de conferencia. El ya mencionado Rev Shur también es parte de estas destacadas selecciones. O.J. Simpson, quien como jugador tuvo números extraordinarios para su época. Claro, lo que pasó después es otra historia muy aparte. Llegando a los 80, nos encontramos con John Elway, quien originalmente había sido seleccionado por los Potros de Baltimore, pero Elway se negó a jugar con Pittsburgh, aduciendo que Potros era un equipo que llevaba años perdiendo y no quería formar parte de un equipo perdedor. Incluso amenazó con ya no jugar más fútbol americano y dedicarse mejor al béisbol. Y ojo, no era malo jugando a béisbol. Incluso llegó a formar parte de un campamento con los Yankees de Nueva York antes de dedicarse de lleno al fútbol americano colegial, y de vez en cuando no practicaba para lograr más fuerza en su brazo a la hora de lanzar. Para no hacerles larga la novela, Elway se salió con la suya y fue a parar a los Broncos de Denver, a donde ganó los primeros 2 Super Bowls de la franquicia en su historia, de paso los únicos que Elway tuvo en su carrera. Ese draft del 83, sobre todo su primera ronda, es considerada la mejor promoción de quarterbacks en la historia del draft, ya que 4 de los 6 quarterbacks que fueron seleccionados en esa primera ronda llegaron al Super Bowl. Además de Elway, lo lograron Jim Kelly, Tony Eason y Dan Marino. Lamentablemente, ninguno de ellos logró lo que Elway sí, ganar el Super Bowl. Los otros 2 quarterbacks que fueron seleccionados no tuvieron una destacada carrera, aunque en defensa de O'Brien podemos decir que fue líder de pases por yardas aéreas en 1985, motivo que lo llevó al Pro Bowl de aquel año. Siguiendo con la lista resumida, tenemos a Troy Aikman, que fue la primera selección global del draft de 1989, Peyton Manning en 1998, Michael Vick en 2001 y recientemente Joe Burrow y Trevor Lawrence. Ahora, hay 2 casos, bueno, 3 quizá, de muchos que quiero rescatar. Grandes quarterbacks que no fueron primera selección global, pero que simplemente fueron los mejores de su generación. Uno ve los números en los Super Bowls que ganó Joe Montana con los 49ers y cualquiera pensaría que fue la primera selección global en el draft, pero no. Montana fue seleccionado en la tercera ronda del draft de 1979. Aaron Rodgers, quien todo indicaba que sería la primera selección global del draft de 2005, pero contra todo pronóstico, los 49ers, quienes obtuvieron la primera selección global aquel año, seleccionaron a Alex Smith. Rodgers sí fue el seleccionador en la primera ronda de ese draft, pero fue la selección global número 24, y el caso más famoso de todos, Tom Brady, quien en el draft del 2000, el primero del siglo XXI, fue seleccionado hasta la 6ª ronda, siendo la selección global número 199. De hecho, 6 quarterbacks fueron seleccionados antes que él. Si usted quiere ver más a detalle estos casos, pues ya hay un video completo subido en el canal de YouTube de la NFL al respecto. Después de verlo, quedará sorprendido a la cabeza de los otros equipos de haber dejado ir al más grande de todos los tiempos en la NFL. Aquí hay material para otro video aparte, y es que así como hay quarterbacks o jugadores de otras posiciones que han brillado, también hay unos que usted dice... Algunos de estos 3 casos a destacar son Art Schnitter, un quarterback que prometía mucho, y que al final, debido a su adicción a las apuestas, eso lo terminaría acabando, guardando prisión actualmente por apuestas ilegales. Más triste es el caso de Lawrence Phillips, 6ª selección global del draft de 1996. Era corredor, muchos le llamaron el nuevo Emmitt Smith o el nuevo Barry Sanders, pero nunca dio el ancho en la NFL. Eso, y sumado a los problemas de agresión física y sexual a su exnovia, lo llevaron a prisión. Cuando estaba por enfrentar un nuevo juicio por agresión sexual y violencia hacia otra mujer, no soportó la presión y decidió quitarse la vida en prisión el 12 de enero de 2016. La verdad, de los casos más tristes de todos estos fiascos. No podemos olvidar a Tony Manadaric, segunda selección global del draft de 1989 y el único de las primeras 5 selecciones de aquel draft que nunca despuntó. El resto está en el Salón de la Fama de la NFL. Jamarcus Russell, un fraude hecho y derecho, y cómo no, el mayor fraude de toda la historia de los drafts de la NFL, Ryan Leaf. De la misma posición que Peyton Manning, fue la segunda selección del draft de 1998 justo detrás de Manning. Es más, Manning y Leaf tenían números parecidos en el colegial,
A nadie le hubiera sorprendido si hubiese sido seleccionado como número 1 en el 98. Al final los Cargadores de San Diego fueron quienes se llevaron al Leaf. Si bien hizo 2 juegos medianamente buenos al inicio de temporada, después todo fue un desastre, entregando balones por doquier, programas de disciplina, peleas con sus compañeros y trabajadores de los Chargers. En sus siguientes 2 temporadas su rendimiento bajó drásticamente y se ahorraba más de lo que hacía fuera del campo que dentro de él. Al final solo estuvo 4 temporadas en la NFL, sumando solo 317 de 655 pases completos, ni siquiera la mitad de los pases buenos, 14 touchdowns, 36 intercepciones, un balance de menos 22. Y en los 25 juegos que disputó su carrera, solo ganó 4 y los otros 21 los perdió. Fracaso absoluto. Tras su patética carrera, sufrió un par de arrestos y abusó de las drogas, pero al menos no tuvo un mal final, ya que pudo desintoxicarse y se graduó de Humanidades en la Universidad de Washington State y actualmente es analista de fútbol universitario en la estación Pac-12 Network. La traducción literal es Señor Irrelevante. Se le llama así a la última selección global del draft. El título lleva mucha ironía y sarcasmo a su alrededor. El título fue acuñado por primera vez por Paul Salata en 1976 en el fútbol colegial para premiar al jugador menos relevante del fútbol colegial en una determinada temporada. Y 3 años después, el término llegó a la NFL para señalar la última selección global del draft, siendo el primer privilegiado con tal honor Mike Almond de los Pittsburgh Steelers. El primer señor irrelevante que jugó un Super Bowl fue Marty Moore, jugador de equipos especiales quien jugó con los Patriotas de Nueva Inglaterra el Super Bowl 31, el cual perdieron ante los Packers de Brett Favre. Y el primer señor irrelevante que ganó un Lombardi fue Jim Finney, quien fue la última selección del draft de 1999 y ganó con los Gigantes de Nueva York el Super Bowl 42. Sí, es a donde Eli Manning impidió la temporada perfecta de Brady y los Patriots. El pateador Ryan Suckup fue el segundo señor irrelevante que ganó un Lombardi, tras lograrlo con los Bucaneros de Tampa Bay en 2021. Y el último señor relevante fue Brock Purdy, quarterback seleccionado por los 49ers y que llegó como tercer quarterback detrás de Garoppolo y Trey Lance. Pero con la lesión de ambos, Purdy tomó los controles y no perdió en sus primeros 10 partidos, incluyendo 2 de postemporada. Pero su racha terminó en la final de la Conferencia Nacional cuando cayó ante las Águilas de Filadelfia. Por cierto, en ese juego se lesionó y estuvo gran parte del juego fuera de la cancha, pero regresó en el tramo final para tratar de hacer eliminarlo a los 49ers, pero ya no fue posible. Gracias a esa temporada, Purdy fue nominado Novato Ofensivo del Año, premio que terminó siendo para el receptor de los Jets, Garrett Wilson. Con la ida de Garoppolo a Las Vegas y la desconfianza que Shanahan le tiene a Lance por sus constantes lesiones, todo apunta a que Purdy será el quarterback titular esta temporada en los 49ers. Veremos si repite lo hecho ya por fin y Suckup y gana el Super Bowl en algún momento de su carrera. El draft de este año se llevará a cabo en Kansas City, sí, la casa de los vigentes campeones, los Chiefs. Y pues tendrá algo llamativo, y es que originalmente los Bears tenían la primera selección global del draft de este año, ya que fueron el peor equipo de la NFL la temporada pasada. Sin embargo, renunciaron a ese privilegio e intercambiaron con los Panthers dicho puesto a cambio del receptor DJ Moore. Ahora, no es la primera vez que un equipo renuncia a la primera selección global. Los propios Panthers lo hicieron en el draft de expansión de 1995, intercambiándolo con los Bengals. Por fortuna para ellos, porque la primera selección de ese draft fue el corredor Kiana Carter, otro fiasco en la historia de los drafts. Pero el primer caso de todos se dio en 1947, cuando los Lions intercambiaron con los Bears en la primera selección global, pese a que los Bears ganaron el campeonato en 1946, esto con tal de asegurarse al corredor Bob Fenimore, quien había hecho números extraordinarios en el colegial. Pero fue otro fiasco, ya que no rindió como esperaba y solo jugó esa temporada. Ahora, volviendo al presente, ¿quiénes son los candidatos a primera selección global en este draft? Pues son 2, los favoritos a quedarse con la primera selección global. Hablamos del quarterback de Alabama, ganador de Heisman, Bryce Young, y el quarterback de Ohio State, CJ Stroud.
De ahí que Chicago renunciara a su primera selección, ya que confían en su quarterback Justin Fields, quien jugará su tercer año esta temporada y se espera que despunte en esta. Los Panthers y los Texans serán los equipos que tengan las primeras dos selecciones este año, y la verdad, ambos necesitan de un quarterback, sobre todo Houston, después de lo ocurrido con Deshaun Watson. Otros jugadores que resultan interesantes para ese draft son el corredor de Texas Bijan Robinson, el receptor también de Texas Quentin Johnson, el liniero ofensivo de Alabama Will Anderson, el tacleador defensivo Jalen Carter y el linebacker Nolan Smith. Hay más, pero los llamativos son estos que acabo de mencionar. En fin amigos, esto ha sido un poco de la historia del draft de la NFL. ¿Conocían ya algo de ella? ¿Qué creen que pase en este draft? ¿Veremos nuevas estrellas o nuevos fiascos? Bueno, esa última pregunta con el tiempo será respondida. Pero mientras tanto, quiero que se animen a comentarme acá en el comentario qué es lo que esperan ustedes. Asimismo, me gustaría que se suscribieran a este canal secundario para que el mismo crezca. También, no olviden de suscribirse al canal principal Montano Sporting, al donde subo mucho contenido relacionado con el fútbol. Además, no olviden seguir en redes sociales las cuentas oficiales de Montano Sporting. Sin más, yo me despido, esperando verlos en el próximo video.